Perfecto. Y, y ya, subo mi volumen. Listo. Ya. La sesión pasada habíamos visto la parte básica, vimos hasta cómo manejar textos y habíamos dado como referencia una página para que revisen la parte de manejo de cadenas, ¿no? Que es importante porque, digamos, el procesamiento del lenguaje natural se ha vuelto importante, ¿no? De repente en algunos países mm, hablamos que había como que dos corrientes de, de alta demanda laboral, ¿no? Una que era los modelos de Machine Learning enfocados a negocios, ¿no? A banca, compañía de seguros, telco, y diferentes industrias que necesitan hacer modelos de Machine Learning. Pero otro gran campo de desarrollo era el procesamiento del lenguaje natural y la IA generativa, ¿no? Entonces habíamos mencionado que en la parte de NLP, de procesamiento del lenguaje natural, pues al trabajarse con mucho texto, se utilizaba muchos métodos para tratar o preprocesar, eh, digamos, el texto que uno recibe, ya sea de el- las reviews que uno deja en un e-commerce cuando compra en Amazon o Mercado Libre, ¿no? La que se llama en Latam. Entonces acá había un montón de métodos que yo les dije que ustedes, o sea, en el curso no vamos a ver todos, ¿no? Pero sí les recomendé que ustedes refuercen por su lado estudiando en este tipo de plataformas o de recursos que existen, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar, vamos a ver hoy día listas y diccionarios, pero antes, este pequeño, digamos, test, ¿ya? O sea, algunas preguntas para que ustedes respondan, ya sea por el chat o por el micro. Ya, yo me acuerdo que hace casi 3 años, un poco más quizás, ustedes saben que hay dos formas, cuando uno postula un trabajo, les pueden hacer una prueba técnica, pero antes se utilizaban muchas plataformas donde tú entrabas y de forma automática, pues te hacían preguntas como estas y tú tenías que responder, ¿no? Pero claro, como uno puede usar ChatGPT o alguna otra IA, o simplemente uno puede escribir código, lo que hacen es cuando te hacen una prueba técnica, te dan un tiempo corto, ¿no? Entonces te hacen preguntas así, súper sencillas, pero muchas, ¿no? Entonces de modo que en un corto tiempo tengas que resolver, ¿no? Entonces otras, a veces te abren la pantalla y te dicen directamente que debes contestar, ¿no? Entonces, ya cuando trabajas, pues bueno, estos son ejercicios didácticos para ver si sabes o no Python, pero no, ya no los usas al momento de trabajar, ¿no? Pero sí, al momento que postulen, pues sí les pueden hacer esas preguntas, ¿no? Entonces, nada, dígame, ¿cuál es la respuesta de la pregunta uno, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta instrucción? A, B igual a 10,20, luego A, B igual a B, A. Si imprimimos A, B, ¿cuál sería la respuesta? Es solo para calentar, ¿ah?
Nadie. La 3, la 3. Ya, esta de aquí, ¿no? Sí, ¿no? Debe ser, porque el 10 se asigna el 20 a B y aquí se hace el intercambio, ¿no? Debería ser 20-10 y efectivamente 20-10, ¿no? La pregunta 2. ¿Cuál es el resultado de la siguiente instrucción? Creo que ya puse la respuesta. Si hacemos... Ostras, ¿cómo hago esto, no? Bueno, ya la puse ya. ¿No? Si hacemos... Ya la voy a mostrar nomás, ¿ya? Si hacemos un true por true... Ah, la pregunta anterior es con espacio. No, no es con espacio, sino es por la impresión. ¿Ya? Acá dijimos que true eh, tomaba el valor de uno, ¿no? Y el false cero, ¿no? Entonces hacemos un true por true, va a ser como uno por uno, ¿no? Ah, y este es uno asterisco uno, ¿no? Es como uno elevado a la uno. Por eso era uno. Luego aquí, ¿cuál es el resultado de esta instrucción? ¿No? Estas son las opciones. Esta es la instrucción, ¿no? X vale 10, Y 7, Z 0, bool X más bool Y más bool Z, ¿no? ¿Se acuerdan que esto hacía una conversión, ¿no? De dato, ¿no? Este dato de aquí, esa variable, la va a convertir a un tipo booleano, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso lo hicimos, creo que hacia el final. ¿No lo hicimos? Creo que no, ¿no? Ya, perdón. Esto de aquí es un tipo de cambio de dato, ¿ya? Entonces vamos a hacer ahora algunos ejercicios, ¿ya? Lo que nos está diciendo esto es, este tipo de variable, dijimos, puede ser un entero, ¿no? Un float, etcétera. Acá todos son enteros. Entonces, lo que está haciendo esta instrucción es que este valor, al ser un entero, un valor de 10, esto lo va a convertir a un valor de false o true. Entonces, todos los va a convertir a uno, excepto cuando sea cero, ¿no? Entonces, z, cuando es cero, el valor booleano de cero es false, ¿no? O cero. Este, como es un valor distinto de cero, lo transforma a true o uno, ¿no? Entonces, por eso que este valor, el booleano de x es uno, el booleano de y es uno, entonces la suma va a 2 y el booleano de z es cero, ¿no? Entonces, la suma es 2. Ya, entonces vamos a empezar la clase entonces con la parte de donde nos quedamos, ¿no? Y vamos a ver justo esto primero, entonces. La parte del casting se llama, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo notebook.
Segundito, ya. Lo que pasa es que a mí con el zoom me aparece un montón de opciones para tener el control. Ahora sí. Entonces abrimos el collab, igual. Ya. Entonces ¿no? Clase 2. Eh, clase- Se conoce como casting o conversión de variables. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una variable, un valor entero, como 20. Cuando yo le hago esto, va a convertir, ¿no? 20 es un entero, lo va a convertir a decimal o a un número real, ¿no? A uno de coma flotante. Entonces le agregué el punto decimal 0, ¿no? Si tuviera un número con decimal y lo quiero convertir a entero, le hago un int, ¿no? Es convertirlo a entero. Ya esta operación se llama casting, la conversión de tipo de dato. ¿Qué otro tenemos? String, por ejemplo. mm, ya, esto es interesante. Si yo tengo el valor, lo quiero convertir a un entero, por ejemplo, un carácter 8. O sea, esto es un texto, ¿no? Si lo quiero convertir a entero, como el carácter es 8, lo puede hacer, ¿no? Pero lógicamente tiene que ser convertible, ¿no? Porque si yo tengo aquí, soy Batman, no lo va a poder hacer, ¿no? Porque este texto de aquí no tiene un equivalente numérico, ¿no? Entonces, si se puede hacer, sí lo va a convertir. Si no, no lo puede convertir. Entonces, en el ejemplo que vimos, por ejemplo, si yo tengo un 5, el bool lo convierte a true, ¿ya? Porque ¿cuándo va a convertir a false? Cuando es 0, ¿no? Ya, este es el único caso donde lo va a convertir a false. Entonces, si yo hago un volt de 5 más un volt de 0, voy a poner 0 acá, ¿no? Entonces esto lo convierte a 1 y esto lo convierte a 0, ¿no? O, true, o false. Entonces por eso es que la suma me da 1. Ya, entonces es típico poder convertir de tipo de valor cuando, por ejemplo, todos los números son de diferentes tipos, ¿no? Vamos a ver más adelante, ¿no? Estoy utilizando números de coma flotante, números enteros, y quiero convertir, ¿ya? O a veces cuando yo cargo un archivo de datos, y puede ser que en una columna, ¿no? Venga un 8 en número, y yo la tenga que convertir a enteros, ¿ya? Eso pasa con, por ejemplo, las bases de datos. A ver aquí ya. Cuando ustedes cargan una base de datos,
Puede venir así, ¿ya? Mm, Vamos a poner ingresos. Pues, por ejemplo, tiene aquí un ID, el nombre, por ejemplo, ¿no? Don Alonso. Bueno, entonces yo esperaría a que venga un ingreso, por ejemplo, de 3.000, ¿no? De 4.000, 5.000. Entonces, si yo quiero hacer operaciones con esto lo voy a cargar como un número. Pero puede ser que, como esto viene de una base de datos, que de repente viene como texto. O sea, viene así, ¿no? Entonces, esto al ser un texto, no puede operar como un número. Entonces, en esos casos, hay que hacer las conversiones de tipo de datos, ¿no? Pero ese sueldo, si fuera acá 5.000, ahora sí lo puedo operar como un número, ¿no? Entonces, ese es su uso, digamos, ¿no? Entre otros, pero digamos sí es importante, ¿no? Ya. Entonces aquí vamos a empezar a ver la parte ya de, eh, se llama secuencias, ¿sí? Ahora es importante que ustedes vayan a la par, ¿ya? Sobre todo los que, como esta primera parte está pensada más en los que no han visto Python o lo han visto a un nivel muy básico, entonces es importante que ustedes abran su sesión de Google, sí, ¿no? De Google Colab y lo vayan haciendo, ¿ya? Porque después vamos a empezar a ver cosas más complejas. Pues, aquí ya, clase 2. Ya. Entonces se llaman secuencias porque hasta ahora estamos viendo números que se llaman escalares, ¿no? Que son los números que hemos visto toda la vida, ¿no? O sea, 4,2, 5, etcétera. Todos estos números son escalares. Pero la potencia viene cuando utilizamos números, secuencia de números o variables que son, ¿cómo se llama? Iterables, ¿no? ¿A qué nos referimos, no? Vimos que, por ejemplo, una lista puede tener el elemento 2, no sé, está fallando mi teclado, ¿no? Pues cuando esto lo puedo tener agrupado en una sola variable, estamos hablando de secuencias, ¿no? Que es la razón de ser prácticamente de cuando hablamos de análisis de datos o ciencia de datos, eso es lo que necesitamos manejar, ¿no? Secuencias. Entonces, la primera secuencia, por ejemplo, nosotros podemos generar con range, que es una de las más conocidas en Python, un rango, por ejemplo, de números. Si yo hago esto, esta instrucción va a generar una secuencia, ¿ya? Del 0 al 10, pero no trabaja sola, sino tengo que eh, darle un tipo de datos. En este caso la voy a convertir en una lista. Entonces lo que va a hacer esto es generar una secuencia del 0 a 10, pero con un salto de 2. Entonces, importante que algunos lenguajes de programación manejan las secuencias desde el 1, pero Python lo hace en 0, ¿no? Entonces, todo lo que sea secuencia de números o cualquier objeto iterable va a empezar en 0, ¿no? Entonces, le estoy diciendo, haz una secuencia de números del 0 al 10, pero haz un salto de 2, ¿no? Entonces, por eso lo he hecho cada 2. Y el último no lo hace, ¿no? Entonces, si yo le pongo sin este 2,
lo va a hacer de uno en uno, ¿no? Entonces, por default, el salto es uno y el inicio es del cero siempre, ¿no? Entonces, absolutamente todos los objetos en Python inician en cero, ¿no? Cuando veamos data frame, cuando veamos arrays, todas empiezan en cero, ¿no? Entonces, si yo quisiera el uno tendría que decirle el uno y si quisiera hasta el 10 le digo que hasta el 11, ¿no? Entonces, la última no la va a hacer, ¿no? Entonces, esto es importante. O sea, esto lo vamos a utilizar mucho, ¿ya? El range. Entonces, sin querer hemos utilizado una lista. Nuestro primer gran objeto que tenemos que dominar son las listas, ¿ya? Entonces, una lista se crea de varias formas, ¿no? Se crea con corchetes, es decir, por ejemplo, lista uno es corchete, corchete, 1,2, 3, por ejemplo, ¿no? Yo le quiero mostrar. Entonces basta que yo indique corchetes y el Python lo entiende, ¿ya? Entonces, dependiendo de los símbolos que yo utilice, Python interpreta. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de objetos iterables que Python puede generar simplemente con indicando el símbolo correcto. Una de las eh, potencias, digamos, que tiene las listas es que aquí lo voy a poner, ¿ya? Que las listas son heterogéneas, ¿no? Eh, ¿Ya? ¿Qué significa eso? Una lista, vamos a poner lista 2. Me interpretó acá, ¿no? Quiere decir que yo puedo tener un valor, un numérico entero, puedo tener un texto, una cadena, puedo tener un valor flotante, ¿no? Incluso puedo tener un true. Entonces, la lista es como un pequeño basurero, digamos. Es decir, cuando yo no estoy seguro qué tipo de variables voy a utilizar, utilizo una lista y me acepta todo, ¿no? Entonces, nosotros vamos, sobre todo en el análisis de datos y en los modelos, se utiliza mucho para ir metiendo datos. Es decir, yo voy haciendo procesamiento y voy a ir agregando datos. Vamos a ver cómo los agregamos. Entonces, lo importante de esto es que me acepta cualquier tipo de dato, ¿ya? Vamos a ver los arrays, por ejemplo, donde no se usan con diferentes tipos de datos, sino con datos homogéneos, ¿no? Entonces son heterogéneas porque aceptan cualquier tipo de datos, o sea, sus elementos pueden ser de cualquier tipo. ¿No? Se pueden crear listas a partir de otros objetos. ¿A qué nos referimos? Así como convertimos un número a... Esto no. ¿Se acuerdan que convertíamos un flotante a entero o así? Pues esto que estamos haciendo una conversión de un objeto que va a estar adentro, lo estamos pasando a lista, ¿no? Entonces, este objeto puede ser esta secuencia, que está entre paréntesis, y la convierte a una lista. ¿Ah? Entonces, no siempre es posible, ¿no? Pero si esto tiene sentido, sí, sí lo va a poder hacer. Se pueden crear listas vacías. Empty list, ¿sí, no? ¿Y quién me puede decir para qué necesitaría una lista vacía?
Puede ser que más adelante en un proceso de iteración se vaya llenando. Exacto, ¿no? Entonces, como estas listas me permiten almacenar cualquier tipo de dato, en un proceso de iteración puede ir llenando datos, ¿no? Y lo cual es típico cuando uno hace modelos y prueba varios modelos, ¿no? Entonces, uno cuando hace un modelo nos devuelve una precisión, una accuracy, ¿no? Que también está trabajando el modelo. Pero no voy a usar un papel para anotar, ¿no? Sino voy a ir cargando aquí dentro de un ciclo. Lo vamos a ver también, ¿no? Entonces, puedo ir almacenando métricas de modelos y al final esas métricas graficarlas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que manualmente las repita, ¿no? Otra que puedo ir guardando un log, ¿no? Es decir, puedo ir haciendo algún proceso y cada vez que necesite guardar el estado, lo voy guardando, ¿no? Entonces me permite hacer operaciones automáticas y no estar pendiente de la ejecución de un programa, ¿no? Entonces eso es súper, súper útil, ¿no? O sea, la lista te puede guardar hasta un error, digamos. O sea, un mensaje de error, algo. Te puede guardar textos gigantes, ¿no? En procesamiento de lenguaje natural, dentro de una lista se puede guardar un texto completo, ¿no? O sea, un manual de 60 páginas lo podemos almacenar como un elemento. Entonces su uso es bien potente, ¿no? Luego, y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eh, una lista de coches, lista de coches. En Python se puede utilizar indistintamente la doble comilla o la camilla simple. Por ejemplo, Toyota y Volkswagen. Entonces aquí he almacenado dos coches y dijimos justo Mario y nuestra amiga, nuestra compañera, que no me acuerdo el nombre, no salió, no apareció aquí, ¿no? Entonces la operación más querida o el método más querido en las listas es el append, ¿no? Porque el append nos va a permitir ir adicionando elementos a la lista. Entonces aquí pongo, por ejemplo, Nissan y vuelvo y colocamos, entonces se ha adicionado al final, ¿no? Entonces, típicamente, por ejemplo, si yo vamos a utilizar métricas como el MSE, por ejemplo, que mide el error en los modelos. Entonces yo típicamente voy a eh, generar una lista y supongamos que hay un bucle for ahí, entonces voy a agregar, por ejemplo, el API del último modelo fue 078, ¿no? Aquí, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al inicio creamos una lista vacía, corro un modelo, el modelo me arroja una precisión de 0.78, eso lo agrego a la lista, ¿no? El siguiente, 0.82, es decir, que está mejorando, el siguiente 0.89 y va mejorando, ¿no? Entonces yo puedo decir, o ustedes como data scientists pueden decir que, ok, este modelo es mejor, ¿no? O también, supongamos que aquí está el 89, o sea, no importa, no siempre se mejora, ¿no?
podría ser así, ¿no? Empiezan el experimento con cero, en el primer modelo obtuvieron este de aquí, en este el segundo y en el tercero se cayó, ¿no? Entonces claramente este lo descartan y este sería su mejor modelo, ¿no? Entonces esto es nuestro método o función de las listas, quizás la más querida, ¿no? Y la que más vamos a utilizar, ¿no? Entonces aquí en lista coches vamos a irle agregando eh, valores, pero una de las cosas interesantes que tiene las listas y todos los objetos iterables en Python es que cada uno de estos elementos tiene un número, ¿ya? Es decir, bueno, voy a ponerlo así, ¿ya? La Toyota está en la primera posición, ¿no? Nos va en la segunda y Nissan en la tercera, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, las listas están enumeradas, ¿no? El primer elemento cero, el segundo uno y el tercero 2, ¿no? Y así van a seguir ¿no? Entonces, esto es el elemento y esto es el índice, ¿no? Ya. Entonces, nosotros podemos acceder al elemento por el índice. Y de hecho, en programación es lo que se suele hacer, ¿no? O sea, nosotros aquí puede ser que no sepamos, o puede ser que tengamos una lista con 10.000 elementos, entonces no vamos a estar refiriéndonos a elemento por elemento, ¿no? Sino utilizamos el índice. Entonces, todos los índices en Python empiezan con cero y terminan con este, ¿no? Y vamos a ver luego que podríamos hacerlo también al revés. O sea, podríamos hacer numeración desde atrás con el menos uno, menos 2 y menos 3. Esto es una forma de referirnos al índice de forma inversa, ¿no? Entonces yo puedo decir lista coches y hago referencia al elemento cero, ¿no? Entonces lista coches, el elemento cero es el primer elemento, ¿no? Yo hago coches con el uno, tendré el elemento uno y así, ¿no? ¿Qué pasa si digo lista elemento 3? Porque hay el elemento cero, uno y 2, ¿no? Dijimos. Cero, uno y 2. Si le doy 3, lo ejecutaré, ¿no? Da error, ¿no? Me dice que la, el índice de la lista está fuera de rango. No existe, ¿no? Entonces no podemos utilizar, digamos, índices que no existen, ¿no? Yo le pongo aquí menos uno, me dará el último elemento, ¿no? Le digo 2, igual, ¿no? Perdón. Y menos 22, y se fue, ¿no? Ya, entonces también es importante eh, ver cuántos elementos tiene, ¿no? Para no salirnos de rango.
Y para ver la longitud del- de la lista, utilizamos len. Len, lista de coches, ¿no? Y me dice que tiene tres elementos, ¿no? Entonces ya sé que puede utilizar el cero, el uno y el 2, pero no el 3, el 4, el 5. Es importante porque absolutamente todo, todos los objetos iterables en Python, vamos a utilizar esta nomenclatura. O sea, ya sea con listas, con arrays, con data frames, vamos a utilizar índices para movernos por el elemento, ¿no? Eh, Existen muchos otros métodos. Utiliza el extend. En realidad yo el que más utilizo es el append, ¿ya? Pero existen muchos otros. Por ejemplo, tenemos esta lista ahorita, ¿no? Vamos a poner eh, lista coches 2 igual, por ejemplo, ¿no? Vamos a agregar Audi, coma, BMW. Entonces, si quiero unir ambas listas, pues dependiendo, por ejemplo, si yo pongo lista coches, punto, extend, a la primera lista se han agregado la otra lista, ¿no? Es poco frecuente, pero puede ser, ¿no? Si quieren unir elementos que vienen de distintos sitios, los pueden unir. ¿Ya? Es poco frecuente, pero también se puede hacer, ¿no? Y la otra es pop, ¿no? Por ejemplo, lista coches, punto pop, ¿ya? Ese pop, los que vienen de programación, ya lo han usado, ¿no? En uso de colas, ¿no? Entonces, ¿qué hace pop? Si hay alguien de sistema, sí, seguro que saca el último elemento, ¿no? Pero si vemos eh, cómo queda la lista de coches, lo saca de aquí, ¿no? Entonces, si volvemos a aplicar lista de coches y imprimimos lista de coches, va a ir quitando elementos, ¿no? Ahora, esto en ciencia de datos, en IA, no se utiliza mucho, ¿ya? Es una instrucción que se usa más en programación para desarrollo backend, ¿no? Pero es bueno porque acuérdense que cuando van a postular a un sitio, les van a hacer un examen de Python general. O sea, no van a distinguir entre Python para ciencia de datos y Python para backend. ¿Ya? Estas son instrucciones de Python base. Entonces es importante hacerlas, ¿no? Eh, ¿Qué otra? Mm, también podemos imputar, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que lista coches en la posición cero está Toyota, ¿no? Pero la puedo reemplazar por
Entonces aquí Toyota, que estaba en la posición cero, en la posición cero le he dicho que lo chanque, ¿no? Esta propiedad se conoce como mutabilidad, ¿no? Es decir, podemos decir que las listas son mutables, es decir, pueden mutar sus valores. Vamos a ver otros elementos donde no se pueden tocar, son inmutables. Entonces, por eso que las listas son tan versátiles, ¿no? Porque aceptan cualquier tipo de dato, se pueden mutar, podemos tratarlas como quieras, ¿no? Ya, esto eh, también puede, yo no la uso mucho, ¿no? Pero sí, pues, no necesariamente lo que yo haga, pues van a terminar haciéndolo ustedes, ¿no? Entonces sí es bueno saberla, ¿no? Lista coches, punto. No, creamos otra lista. Una lista de. Oiga, lista coches, pero la vamos a. Ah, esta forma de indexar también es súper utilizada. La vamos a utilizar con data frame, sobre todo, ¿no? Si acá hay tres coches y yo le digo, muéstrame desde la cero hasta la 2, debería mostrarme 0, 1, 2, ¿no? Pero la última no la muestra. Pero es interesante porque cuando hagamos data frames vamos a utilizar esta nomenclatura, ¿no? Eh, yo podría copiar, ¿no? O sea, podría hacer una lista copia igual, ¿ya? Entonces, de los tres elementos que tiene la lista original, yo solo quiero sacar dos, ¿no? Entonces, hago un subconjunto de esa lista, ¿ya? Entonces, es útil porque a veces, volviendo a este caso, ¿se acuerdan? Este caso de aquí, podríamos nosotros querer, imaginemos que acá tengamos un ingreso, ¿qué otra variable puede ser? Edad, ¿no? 23. Entonces, ustedes no van a necesitar, el ID no sirve para hacer análisis, ¿no? El nombre no me sirve para hacer análisis ni ciencia de datos, pero el ingreso y la edad sí, ¿no? Porque yo eso puedo sacar el ingreso medio, puedo sacar la edad media, puedo sacar el ingreso medio por edad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, este estaría en la posición cero, en la posición uno, en la posición 2, en la posición 3, ¿no? Entonces, me interesa sacar solo la posición 2 y 3, ¿no? Entonces, cuando veamos data frames, este como tiene el índice cero y este como tiene el índice 2, perdón, este tiene el índice cero, está en la posición cero, esta columna, está en la posición uno, en la posición 2, en la posición 3, ¿no? Vamos a poner aquí índice, ¿ya? Entonces aquí lo que me interesa a mí es quedarme con el elemento 2,3, ¿no? Entonces yo me quedaré con este subconjunto. Solo que utilizando data frames, que lo vamos a ver después, ¿no? Pero la lógica es la misma. Es decir, de todos estos datos, solo me va a interesar estos de acá, ¿no? Porque ahí están los números. Y con los números hacemos análisis estadístico, hacemos análisis de negocios y hacemos ciencia de datos, ¿no? Pues como estos son los interesantes, entonces yo creo un subconjunto, entonces uso los índices. Entonces le digo, el 2,3
o también no, aquí haría el 2,3, ¿no? Si tuviera más, por ejemplo, aquí si tuviera el ingreso, edad, ¿qué otra cosa? A ver, numérica puede haber. Tu, tu, tu. Si compra un producto o no, ¿ya? Puede ser un 1, puede ser que compre, un 0 que no compre, un 1 significa compró. Entonces, en este caso, ya no ya un 2, sino un 2,4, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, pero el 4 no. Ya, ese es un truquito que lo vamos a ver luego, ¿ya? Cuando yo le pongo así 2 puntos, 2 puntos, significa hasta el final. Entonces aquí está el índice 0, el índice 1, el índice 2, el índice 3, el 2 hasta el final significa desde la posición 2 hasta el final. Entonces veámoslo acá como un ejemplo, ¿no? Lista coches tiene 3 elementos. Si yo digo lista coches, quiero que me dé del 1 hasta el final. Entonces digo 1, 2 puntos, nada más. Entonces el 0, que es Ford, lo ignora. Me da el 1, que es Volkswagen, y me da hasta el final, que es Nissan, ¿no? Entonces muy utilizado esto, ¿no? Porque nosotros queremos acceder a ciertos elementos, no a todos, ¿no? O sea, cuando trabajamos con datos, hay elementos que nos interesarán y hay otros que no. El mismo principio lo vamos a utilizar para arrays, para data frames, etcétera, ¿no? Entonces es importante el manejo de índices, ¿ya? Eh, si yo quisiera, eso es equivalente a esto, ¿no? Porque este tiene la posición 0, 1, 2. La 3 no existe, pero siempre lo toma hasta uno antes. Eh, También al revés, puede ser que yo solamente quiera el 1 y el 2. Para tenerlo ahí. Supongamos que solamente quiere el 1 y el 2. Yo debería decirle, no, dame del 0 al 2 y me va a dar el 0 y el 1, pero no el 2, ¿no? Pero en vez de colocar el 0, se colocan 2 puntos. Siempre el 0 lo podemos obviar. Entonces me sigue dando el mismo resultado. Entonces cuando necesitemos un índice 0, no lo necesitamos. ¿Ya? Entonces suena, bueno, para los ingenieros y los que vienen de programación esto es sencillo, ¿no? Para los que no son de programación, ingenieros puede sonar un poco raro, pero hay que practicarlo, ¿ya? Porque es lo que más se usa, ¿no? Dado que vamos a trabajar con estructuras de listas o estructuras de este tipo, las vamos a utilizar mucho. ¿Qué más? A ver, otra, contar, ¿no? Por ejemplo, vamos a contar elementos en una lista. Entonces tenemos, ahí me salió. Déjeme ver. Tenemos 3 elementos en la lista. Entonces lo que vamos a hacer es
Vamos a crear una lista nueva, mejor, ¿ya? Toyota, Nissan, Volkswagen. Vamos a repetir Volkswagen varias veces, ¿ya? Ya. Entonces acá tenemos Volkswagen tres veces. Yo, si yo le quiero contar cuántas veces repite Volkswagen, pues me dirá tres veces, ¿no? Eh, ¿Qué más? A ver. mm, a ver, un pequeño ejercicio, creo. Mm, ya, un pequeño ejercicio, ¿ya? No código, no texto. Un pequeño ejercicio. Mm, Vamos a suponer que tienen una lista de este tipo. Por ejemplo, BMW, coches alemanes, BMW, Mercedes, algo fácil, ¿ya? Toyota y Kia. Tienen esta lista y hay que crear una lista con los coches de Alemania, ¿no? Bueno, para los que no están familiarizados con la industria automotriz, los tres primeros son eh, coches alemanes, ¿no? Entonces hay que crear una lista nueva con los coches de Alemania, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa. El código me lo pasan por el WhatsApp. A ver si lo pueden pegar, ¿no? Entonces, con lo que hemos visto, voy a... ¿Están ejecutando los códigos ustedes por su lado? O... Ya sí. Ya, vale. Eh, entonces hemos hecho append, hemos hecho índices. Entonces tienen esta lista y de esta lista tienen que extraer los coches alemanes, ¿no? Y, o sea, crear una nueva lista con los coches alemanes. Ya, entonces usen lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que hemos visto. Pop, índice si quieren. En el Drive, donde están los notebook, está el que he hecho hasta ahorita, ¿no? Entonces también si alguien lo quiere, y el que dice clase 2 lo puede descargar con todo el código que iba haciendo, ¿no? ¿Vale? Esperamos a los tres primeros. Vamos a hacer una cosa ya, a los que vayan participando más, este, les vamos a dar opciones a las becas, o sea, van a tener mejor opción para la beca, para los programas, ¿no? Ya sea para el de ciencia de datos o por el de
o para el de análisis de datos, ¿ya? Un poco para que se pongan las pilas, ¿ya? Entonces, nada, la idea es incentivar que aprendan, ¿no? Y sobre todo que tengan esa rapidez, ¿ya? Porque si bien es cierto que en el trabajo no se necesita ser tan rápido, es verdad que en los exámenes en las pruebas técnicas, para cuando postulen, sí, ¿no? Ya tengo una respuesta, ¿ah? De José Alejandro. Vamos, damos unos minutitos más. 3 minutos. Yo, yo pongo un poco de música ya para que se animen. Por encima. Ya tenemos tres respuestas, entonces. A ver, probemos las respuestas. Primero voy a crear esta lista, ¿no? Que no. Ujú, ya. O sea, Alejandro nos da esta respuesta. Ajá, faltó una acá, Alejandro. Ya, pero Willy nos dio esta lista, pero no, esa lista la estás creando manualmente, Willy. Está bien como intento, ¿ah? O sea, igual yo los considero considero la participación también, ¿ya?
¿no? Claro, acá estás quedando directamente, ¿ya? Pero voy a cambiar de teclado, ¿no? Claro, acá estás cambiando directamente. Ujú. Aquí, Alejandro, te faltó, esto había que reemplazar por el 3, pero está bien, vamos bien. Y Víctor Villacorta nos pasa esta respuesta. ¿No? Correcto, ¿no? Listo, lo interesante es analizar, ¿no? Él ha utilizado desde atrás. Y decir que este es el -1, -2. Entonces estos dos no los está tomando, ¿no? Y se queda desde el 0, ¿no? Entonces se queda con estos de aquí. Entonces, perfecto, ¿no? Se puede hacer hacia adelante o hacia atrás. Y José Alejandro nos dio esto, ¿no? Solo una corrección aquí, pero súper bien. Entonces, ¿qué más? A ver, mm, algún otro método. Y ya. Vamos a simular eh, que hemos entrenado un modelo, como lo hicimos por acá. Está, bueno, no importa, lo volvemos a simular. Ya, ahí tengo más respuestas. Ya, Sofía nos dio también esa. Jorge. O sea, tenemos respuestas más, ¿no? Una de José. O sea, no es que esté mal ya, Jorge, sino que la idea era crear, a partir de la lista original, crear una sublista, ¿no? O sea, no es que esté mal, sino que había que utilizar los métodos para hacerlo de forma más eficiente. Y Sofía, ya, también está bien. Entonces vamos a guardar los nombres, ¿ya? Lo guardo de una vez porque después se puede. No, Jorge Díaz, Sofía Araujo. Para la siguiente clase voy a tener la lista completa, entonces, para marcar rápido las participaciones, ¿ya? Listo, gracias. Entonces, eh, uno de los usos dijimos que era el ir guardando datos, por ejemplo, durante un entrenamiento, ¿no? Uno de las listas es guardar datos, por ejemplo, durante el entrenamiento de modelos, ¿no? Entonces dijimos que, por ejemplo, ¿no? Creamos una lista vacía. eh, en lista. Dijimos, hacemos una métrica. Vamos a poner MSE. ¿Ya? MSE, dijimos que podríamos tener un valor de. El MS es una métrica que es el error, ¿ya?
Pues pongamos que un error de, imaginemos, 85. Entonces haríamos un lista append, dijimos, de ms. ¿Ya? Hacemos otro ciclo de entrenamiento. Está perfecto, ¿no? Solo que quiero ir bajándolo. 30, 48, 45. ¿Ya? Nosotros cuando entrenamos un modelo, por ejemplo, un modelo de regresión, el modelo nos da un error alto. Alto quiere decir cercano a uno. Uno significa 100%, ¿no? 100% de error es mucho error, ¿no? Y puede ser que en el primer ciclo teníamos 85% de error, luego bajó a 45, luego bajó a 30, ya en realidad, no importa el nombrecito este ya, lo voy a dejar como MS ya, pero es RMS en realidad. Y tenemos así, y va bajando, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo quiero lograr en mis diferentes entrenamientos es que vaya disminuyendo el error, ¿no? Entonces es típico. Entonces, en cada ciclo guardo la variable, la voy borrando en la lista. Entonces dijimos que ya lo tenemos, ¿no? Le vamos a agregar dos más para este teclado está terrible. Digamos que este era 30 y aquí llegamos a 15, ¿ya? Es una lista que al inicio era vacía y le fuimos guardando datos de un entrenamiento. Ya. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es imprimir, ¿no? O sea, perdón, graficar, ¿no? Entonces, hay una librería que se llama Matplotlib, que lo que hace es la librería base para graficar, ¿no? Entonces, esta es la librería. Ah, Jorge tenía una pregunta. Ya, ahorita la respondo, Jorge, ¿ya? Mario, perdón. Yo puedo graficar, o sea, como he ido guardando los datos, entonces es más interesante hacerlo de modo gráfico, ¿no? Entonces yo veo que en el primer entrenamiento tenía mucho error y de ahí he ido disminuyendo, ¿no? Entonces quiere decir que mi entrenamiento va bien. Entonces un entrenamiento típico de redes neuronales, por ejemplo, ¿no? Tengo una red neuronal que tiene diferentes ciclos de entrenamiento. En el primer ciclo llegué 85%, en el segundo 45%, en el segundo 30%, en el segundo 15%. Quiere decir que el entrenamiento de esa red neuronal ha ido bien, ¿no? También puede pasar lo contrario, que yo tenía un error de 55, le vamos a poner, entonces fue a 75, 85, 95, ¿no? Y vamos a traernos este gráfico. Tras, voy a usar el mouse, ¿no? Porque el teclado está un poco mal. Creo que me volé todo, ¿no? Ah, no, está bien, está bien. Ya, grafiquemos esto.
Entonces puede ser que igual, ¿no? O sea, empecé con un entrenamiento con un error alto, pero voy entrenando y el error va aumentando, ¿no? Entonces peor. Entonces, estos gráficos los vamos a ir mejorando, ¿no? Pero ya hacer gráficos, ya es mejor ayudarse de ChatGPT porque nos va a hacer unos parámetros preciosos, digamos, ¿no? Entonces nosotros, eh, o sea, bueno saber cómo hacer gráficos básicos, pero digamos, ya hacer un gráfico más elaborado, ya nos ayudamos de alguna guía, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos interesa es que el resultado que hayamos tenido lo grafiquemos rápido y veamos si nos va bien o mal, ¿no? Y ya para presentarlo a nuestro jefe para una reunión, pues lo hacemos ya más elaborado, ¿no? Con títulos y cosas que vamos a ver luego. O aquí le podemos poner, o sea, hay algunas opciones básicas que podemos utilizar programación, ¿no? Bueno, entrenamiento del modelo y acá nos dio algunas opciones, ¿no? Entrenamiento fallido le puedo poner aquí, ¿ya? Entonces, diferentes iteraciones, el error fue aumentando, entrenamiento fallido, le puedo poner, ¿no? Entonces ya estas cositas, esto es un gráfico básico que sí es importante saberlo con Matplotlib, pero como les digo, por ejemplo con Seaborg, vamos a hacer gráficos más bonitos, más alucinantes, con mayor información, pero no vale la pena mucho eh, meterse, digamos, a, a aprenderse las instrucciones para hacer gráficos avanzados, ¿no? Porque eso ya con las IAs nos ayuda bastante. Lo importante es hacerlo lo básico bien, ¿no? Eh, Otro uso importante es pues, el uso de, por ejemplo, podemos tener año 19, 2020, 2021, 2023, ¿no? Sobre todo los que quieren especializarse en análisis de datos, eh, temas como ventas, ese tipo de cosas, mm, lo van a utilizar mucho, ¿no? Entonces aquí en el plot vamos a verificar un eje X contra un eje Y, ¿no? Uno le da las variables, qué variable utilizar para el eje X y qué variable utilizar para el eje Y, ¿no? Entonces, años para el eje X, ventas para el eje Y, ¿no? Entonces aquí ya no pondríamos esto, sino pondríamos ventas, ¿no? Esto, año, y ponemos de ventas. Ah, disculpa que no ponga tildes. Ok, ok. ¿No? Entonces, normalmente estos datos van a provenir de data frames, ¿no? Pero ya nosotros, ahorita para simularlo, en una lista tenemos los años, en una lista tenemos las ventas, ¿no? Entonces ya podemos hacer nuestro primer gráfico. Esta instrucción de aquí graba el gráfico, ¿no? Eso significa, pero yo no he montado el gráfico, ya, ya. No, eso lo vamos a hacer después, ¿ya? El de show, sí, ¿ya? Entonces, respondamos algunas preguntas. Dice, también se puede hacer con print el resultado de Jorge ocupando el método 3.
te referías, Mario, o sea, si podíamos hacer el print aquí, ¿no? Y aquí. Entonces vamos a ejecutar esto, ¿ya? Ups. A esto te referías, ¿no? Jorge. O sea, esto se puede hacer, pero aquí acuérdate que lo estamos mostrando en pantalla, ¿no? Es decir, si yo veo lista copies, yo veo cómo quedó la lista original. La lista original está con todos los datos, ¿no? O sea, esto te muestra por pantalla, pero no hace ninguna operación, ¿no? Entonces acá está obteniendo este subconjunto, pero se lo asigna a una variable. ¿No? Esta operación de aquí solo muestra por pantalla, pero no hace nada con las variables, ¿no? Entonces, está bien si quieres mostrar, pero si quieres asignar a otra, es la de acá, está correcta, ¿no? Sí, profe. Y análisis de datos y sistemas predictivos como tal. eh, sí, o sea, digamos o sea, cuando se estudian los modelos de Machine Learning, básicamente es para hacer modelos predictivos, ¿no? Entonces, para saber si ese modelo está prediciendo bien, se utilizan unas métricas que miden qué tan bien lo está haciendo, ¿no? Entonces, esto mediría de un modelo que lo está haciendo mal. Si tuviera esta métrica, igual es mal. Digamos, lo que nosotros queremos es un error cercano a cero, ¿no? Entonces, estos modelos son mejores que los de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, típica, o sea, siempre necesitamos medir qué también predice un modelo a partir de alguna métrica. Ya existen múltiples métricas, pero algunas que son, de acuerdo al modelo, existen métricas y algunas son más utilizadas que otras, ¿no? Pero sí, básicamente nos estamos refiriendo a modelos predictivos, ¿ya? Entonces, el texto, Daniel puso esta de acá, ¿no? Con slide, con slide también. Ah, a ver, vamos a listas, ¿no? Resumen, o lo que los gringos llaman un wrap up, ¿no? ¿Ya? Entonces hemos dicho que las listas son el objeto más versátil. O sea, ¿por qué? Porque nos permite almacenar cualquier tipo de dato, ¿no? Es decir, podemos almacenar números enteros, flotantes, eh, string, booleanos. O sea, las listas no le tienen miedo a nada, ¿no? Incluso otras listas, ¿ya? Aquí vamos a poner, por ejemplo, ¿no?
lista anidada, se llama, ¿no? Esta lista tiene otras listas, ¿no? Y puede tener que sea homogénea. Ostras, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, puedo tener una lista que acá diga Toyota, puedo tener una lista anidada. Ostras, ¿qué pasó aquí? Ah, faltó una coma. Entonces, esta lista me acepta un texto y una lista anidada y otra lista anidada y otra lista anidada, ¿no? Entonces, la lista no le tiene miedo a nada, ¿no? Es como que el objeto más versátil, ¿no? El objeto universal. Te va a aceptar una lista de listas, una lista con elementos y otra lista al medio. Puede aceptarnos, por ejemplo, le pusimos, ¿no? Toyota, coma, ¿no? 1,23. mm, Y nos faltó, a ver si está bien, ¿no? Entonces aquí la lista me aceptó una cadena, otra lista dentro y otra lista y dentro otra lista, ¿no? Punto 14, 15. Entonces la lista es súper universal, ¿no? O sea, podemos hacer lo que queramos con la lista. Dentro podemos ponerle más y más y más objetos, ¿no? Entonces por eso decimos que es el objeto más versátil. Luego eh, dijimos que se crean con corchetes, ¿no? También se pueden crear, o sea, con la palabra list, ¿no? Bueno, en realidad no es una palabra, sino es una transformación de un objeto a otro, ¿no? Y se pueden crear listas vacías. Y dijimos que son mutables, ¿no? Mutables dijimos eh, que los elementos se pueden modificar, ¿no? Entonces, si quisiéramos, o sea, en la lista debe ser como que nuestro objeto más querido, ¿no? Es decir, eh, si tenemos dudas de qué elemento utilizar para almacenar datos, utilizamos una lista y nos olvidamos del tema, ¿no? Nos va a servir para todo. Entonces, las listas las van a ver en desarrollo backend, las vamos a utilizar en análisis de datos, en ciencia de datos, en modelos de machine learning, en procesamiento de lenguaje natural, en IA generativa, en todo, ¿no? Las listas son como el elemento más querido, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir acá. Entonces, también yo les sugiero que vean los diferentes métodos. Son un montón, ¿ya? Pero, bueno, no son tantos como los de las, los de las cadenas.
Pero hemos visto Paint, hemos visto Pop y hemos visto Extend, ¿no? Ah, y el Count. Pero pueden utilizar otras, ¿no? El Remove, seguro para mover elementos, el Reverse para invertir el orden de la lista. Entonces es interesante que ustedes estudien en la semana los otros, ¿no? Entonces este link lo vamos a colocar aquí. Dado que las listas son tan importantes, yo sí les sugeriría que, y no son tantos tampoco, ¿no? O sea, sí estudienlos todos, ¿ya? Los que hemos hecho son los más utilizados, junto con el copy, que lo vamos a ver luego, porque tiene sus implicancias el copy, pero no son tantos, entonces, revísenlos, ¿no? Entonces, hemos quedado que, eh, o sea, tienen que ser buenos, ¿no? Y para ser buenos, la idea es practicar, ¿no? No se aprende de otra forma un lenguaje de programación si no es practicándolo. Entonces, a medida que lo hagan, se va a crear fijaciones en el cerebro y se van a acordar, ¿no? Y antes de una entrevista técnica, de una evaluación, vienen acá y los repasan rapidito, ¿no? Ya. Entonces, con eso hemos terminado listas. Ya. Entonces, ahora vamos a... ¿Hay preguntas sobre eso o pasamos a... ¿Cómo se llama? Ah, porque vamos a ver otro tema. Lo voy a borrar aquí. Vamos a agregar otro texto. ¿Ya? Entonces, las listas son sencillas. O sea, es el mundo ideal, ¿no? Porque son fáciles de usar, son versátiles y son, pues, creo que es el objeto más querido de todos, ¿no? Un elemento que es un héroe y villano a la vez son las tuplas. Las tuplas, hay una pregunta, ¿no? Ya. Las listas y los arrays no son iguales. Eh, Aparentemente son iguales, ¿no? O sea, esta es una lista, yo puedo decir eh, lista coches, ¿no? Y tiene esta, vamos a poner en colorcito, ¿no? Y vamos a poner un array. Array, uno alumno, ¿no? Mira, aquí aparentemente son iguales, ¿ya? Pero los arrays se usan para cálculo numérico. Entonces, hacer esto de aquí con arrays no se hace, ¿no? O sea, el array, si bien es cierto que te va a aceptar porque el código te acepta, un array es es un objeto que es de tipo homogéneo, ¿ya? Es decir, que todos los elementos deben ser del mismo tipo. En este caso, este es un array de enteros, ¿no? ¿Por qué? Porque NumPy, la librería de Python para manejar arrays, está hecho para el cálculo numérico. Entonces, el cálculo numérico este, requiere números homogéneos, ¿ya? Entonces, todo, todas las librerías de ciencia de datos, digamos, PyTorch, TensorFlow, o sea, todas usan arrays y todas están optimizadas
para hacer análisis vectorial, ¿no? Entonces los arrays se usan para representar vectores. Esos vectores requieren elementos homogéneos, ¿no? Entonces, si no tenemos elementos homogéneos, la librería va a permitir, pero se pierde toda la potencia. O sea, toda esa velocidad de cálculo la perderíamos, ¿no? Y también, si fueran, eh, ¿no? Si fuera un array de números flotantes, todos tienen que ser flotantes, ¿no? Si hacemos un array con texto, lo que va a hacer internamente Python, el array lo convierte a un tipo especial de dato, o sea, perdemos el valor numérico, y obviamente cuando hagamos cálculos nos va a dar un error. Entonces, la diferencia de la lista con el array es que la lista acepta cualquier elemento, los arrays tenemos que mantener elementos homogéneos, ¿no? Después, ¿en qué se parecen? En que los dos podemos ir aumentándole elementos o quitándole, o sea, son mutables. El valor de Toyota lo cambiamos por en el valor uno lo podemos cambiar por otro. Pero también se manejan con índices, ¿no? Eh, no, las listas, eh, las listas y los array, digamos que este array tiene una fila, y el coche tiene también una fila de elementos, ¿no? La diferencia con el array, lo vamos a ver cuando veamos NumPy, ¿no? Es que puede haber arrays multidimensionales. Es decir, puedo tener un array con una fila y dos columnas, por ejemplo, ¿no? O sea, como una matriz, ¿no? Los arrays permiten manejar matrices. Ya en las listas no hay el concepto de fila-columna, ¿no? Son elementos, lo que sí nos permite tener es listas anidadas, ¿no? Como hemos visto, es una lista donde dentro un elemento es una lista, ¿no? O sea, las listas son como una especie de basureros donde tiene cubitos, digamos, ¿no? Y ahí podemos meter lo que queramos. En vez de Nissan, podríamos tener una lista ahí, ¿no? De Nissan, ¿no? Entonces la lista me permite tener otra lista. Los array, no, ¿no? Un array, lo que sí puede tener son dos dimensiones, entonces va a tener filas y columnas. Ujú. Entonces los arrays se utilizan para manejo de análisis vectorial, o sea, para analizar vectores, matrices, eh, y lo más importante que soporta elementos de n dimensiones, ¿no? Cuando veamos NumPy, las vamos a manejar. Pero también se manejan los índices, o sea, son bien parecidas en ese sentido, ¿no? Pero el uso final es distinto. Las tuplas, un segundito para tomar líquido. Eh, Mario, ¿cuál es tu apellido? Te voy a anotar también. Ya, oye, después me pones, ¿ya? Porque sí, voy a ir anotando la participación de clase, ¿ya? Las tuplas también son objetos iterables, pero no, la principal diferencia es que, me he olvidado de alguien, Daniel Anthony, ya. La diferencia con las listas, bueno, para empezar se crean con paréntesis, ¿no? ¿No? Las listas se creaban con corchetes, ¿no?
Eh, la principal diferencia es que son inmutables. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Los elementos no se pueden cambiar. Entonces, ¿qué nos referimos? Por ejemplo, una dupla uno es igual, ¿no? Dijimos que queda entre paréntesis, ya me había creado una, ¿no? Entonces, es una colección de elementos, como las listas, eh, pero, por ejemplo, si queremos la uno, si queremos el elemento cero, o sea, utilizamos índices para obtener los elementos, pero ¿qué pasa si ponemos dupla cero igual a 5? ¿No? Error, ¿no? No es como la lista que lo asigna, sino que acá nos dice el objeto no soporta items, así, o sea, no podemos asignar un nuevo items, ¿no? Es decir, una vez que lo creamos, se vuelve intocable, ¿no? ¿No? Entonces, acepta elementos, pero no los podemos cambiar, ¿no? Entonces, no son tan potentes como las listas, ¿no? Entonces, esa es la inmutabilidad, digamos, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner, ostras, vamos a poner un comentario aquí, ¿no? No, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí con el rojo. Entonces, ¿cómo se usa, no? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros obtenemos eh, métricas, por ejemplo, ¿ya? Y tenemos un modelo, vamos a ponerle así, ya. Cuando nosotros entrenamos modelos, los modelos internamente van generando estas métricas. Entonces, nosotros, por ejemplo, eh, si queremos obtener esas métricas, hemos visto que un método puede ser esta, ¿no? Entonces, al momento que uno eh, programa un modelo o las librerías, utilizamos un modelo de una librería, mientras entrenamos, el modelo va a ir generando estas métricas, pero la genera en una tupla, ¿ya? De modo que nosotros no la modifiquemos, ¿no? Es decir, a medida que vamos ejecutando más código o haciendo más código, podríamos utilizar la misma variable y chancarla, ¿no? Entonces, para evitar que no se modifiquen esos valores, se utilizan tuplas. Entonces, si nosotros queremos utilizar esos elementos, normalmente los obtenemos de esta forma. Entonces, bueno, si hacemos programación orientada a objetos, vamos a ver cómo nosotros podemos utilizar esto para hacer lo mismo que hacen los modelos, ¿no? Entonces, nosotros no utilizamos muchas tuplas, ¿no? Sino que a veces nos dan métricas en forma de tuplas y nosotros las tenemos que utilizar, ¿ya? Pero no podemos, ¿cómo se llama? Reasignar tuplas, ¿no? Entonces, si vamos aquí y nos vamos, por ejemplo, a tuplas,
Las tuplas tienen dos métodos solamente, ¿no? Count e index, ¿no? Entonces, claro, su uso es tan limitado que solo tiene dos métodos, ¿no? Entonces, por eso es que normalmente no las utilizamos, ¿no? Pero, nos las podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, podemos contar, vamos a copiarlo, ¿no? Distuples index 8. ¿Qué nos ha impreso? ¿No? Nos dice que nos da la primera ocurrencia del valor 8, ¿no? Es decir, el primer 8 se encontró acá, entonces está en la posición 0, 1, 2, 3. Acá hay otro 8, pero nos da el primero, ¿no? Eso también tiene las listas, ¿ya? Las listas también tienen el index, pero no hay otro, o sea, solo tiene dos métodos de las listas, ¿no? Entonces esas sí las pueden evitar, ¿no? Pero bueno, no hay más que estudiar, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿ya? El count lo hicimos con las listas, ¿no? Entonces, este de aquí hace lo mismo, ¿no? El 5 se repite una vez, dos veces y ya está, ¿no? Entonces no hay más con las tuplas, ¿ya? Entonces es un elemento, pero, perdón, es un objeto, pero no tiene mayor uso, digamos. Mm, ahora, existen los diccionarios y los conjuntos, ¿ya? Entonces vamos, ¿cuánto tiempo nos queda? 7 minutos. Ya no importa, veamos números o sets, perdón, conjuntos o set, ¿ya? Los conjuntos tienen el mismo concepto que los conjuntos que utilizábamos en matemáticas, ¿no? Es decir, para empezar se crean con llaves, ¿ya? Es decir, con estas llaves, ¿no? Igual que matemáticas, o sea, las listas con corchetes, las tuplas con paréntesis, los conjuntos con corchetes, no corchetes, ¿no? Llaves. Entonces, o también con la palabra eh, set, en sí. Mm, Son mutables, o sea, los podemos cambiar, pero su característica principal es que, esto lo vamos a poner en negrita, ¿no? Que son, ¿cómo se llama? Mantienen o almacenan elementos únicos. ¿A qué nos referimos? Que, por ejemplo, yo tengo un conjunto, dijimos llaves, ¿eh? 1,1,1, 5,5,5, coma, outline, ¿ya? Entonces yo al momento de crear tenía repetido tres veces el uno, el 5 tres veces y Volkswagen dos veces, ¿no? Pero dijimos que las listas mantienen elementos únicos, es decir, como ve que el uno es el mismo elemento, solo nos quedamos con uno, se queda con uno.
Como el 5 eh, está repetido, se queda con el valor único, ¿no? Como el Vine está repetido, también se queda con valores únicos, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner, ¿ya? Entonces es su gran característica, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que mantienen valores únicos, ¿ya? Vamos a suponer que yo tenga aquí no una lista, sino un conjunto, ¿no? Perdón, una lista. Esta es una lista, ¿no? Entonces yo puedo eh, con set convertir la lista en conjunto, ¿no? Entonces esto es como cambiar a un entero, ¿no? Un entero, un flotante, le estamos diciendo que el objeto, que es una lista, la cambie a set, ¿no? Que es un conjunto, ¿no? Entonces lo convierte, ¿no? Y al convertirlo se da cuenta que hay datos duplicados, entonces nos da el valor único. Mm, y uno de sus usos, ¿no? Aparentemente tiene mucho uso, pero uno de sus usos, imagínate que tenemos una lista de DNIs o IDs, no recuerdo cómo se llama en cada país, ¿no? Y esta persona tiene el DNI, imaginémonos, 2323, hay otra persona que tiene el 2020, el 2045 y el 2323 se vuelve a repetir, ¿no? Y supongamos que se repite de nuevo. Entonces, como yo tengo esta lista, pero una de las operaciones muy frecuentes que se hace en análisis de negocios, sobre todo, es obtener los valores únicos, ¿no? Es decir, yo quiero, estos clientes han comprado, ¿ok? Entonces yo quiero saber los DNIs de los clientes que han comprado, ¿no? Entonces los duplicados no me sirven. Entonces, ¿qué haría yo? A un set de la lista y se la asigno, ¿no? Por los compradores únicos. Entonces, claro, yo quiero saber las personas que han comprado, como este ha comprado 2 veces o 3 veces. No, me interesa la única. Ah, ok, ya sé. Una sola vez. Y si necesitamos el resultado en lista, ¿qué haríamos? Este dato de aquí lo convertimos en lista y lo volvemos a asignar a la misma variable, ¿no? Entonces yo tengo los datos en una lista, los convierto temporalmente a un conjunto para quedarme los valores únicos y lo vuelvo a convertir a lista para quedarme como lista, ¿no? Entonces esta operación es muy común, ¿no? Aquí la vamos a poner así. O sea, en el entorno de negocios se utiliza mucho, ¿no? Dame las compras de los únicos clientes, ¿no? O dame tal cosa, no sé qué sea, un hospital, ¿no? Pacientes únicos. De toda la lista hago un set, pero como el conjunto no me quiero quedar con una variable tipo conjunto, sino como tipo lista, entonces lo vuelvo a convertir a lista y me la quedo, ¿no? Entonces, eso de ahí lo puedo hacer en una sola línea, ¿no? O sea, aquí tengo
el conjunto puedo hacer una lista. Me evito este paso, ¿no? Entonces, los datos originales los tengo como lista. Temporalmente uso los conjuntos para quedarme con los valores únicos y lo vuelvo a convertir al tipo de dato original, ¿no? Entonces también es muy común. Los diccionarios son otra cosa. Mañana vamos a ver diccionarios, ¿ya? Mm, ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, ya estamos en tiempo, ¿no? Ya, mañana terminamos de ver conjuntos y, y de ahí nos metemos a ver diccionarios. Ya, lo más importante es listas. De lo que hemos visto, de listas, tuplas y conjuntos, lo más importante son listas. El otro objeto importante son los diccionarios. Entonces, mañana básicamente vamos a ver diccionarios, ¿ya? Los diccionarios son importantes porque hoy en día utilizamos APIs para obtener datos, ¿no? Para conectarnos a un servicio, para tener la data. Y los diccionarios, perdón, y las APIs usan diccionarios, ¿no? Tanto para enviar o recibir los datos. Entonces, cuando nos conectamos a una API para recibir los datos, los tenemos que recibir como diccionario, ¿no? Entonces, eh, si tienen que estudiar de hoy para mañana, o sea, yo les sugiero que después de la clase, pues, no sé, coman algo, tomen su cafecito, lo que necesiten hacer, y dedíquenle un par de horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudien listas y entonces ya mañana hacemos diccionarios y ya mañana practican diccionarios y ya se quedan. O sea, la idea es fijar lo que hemos hecho, ¿no? Ya, entonces nos quedamos aquí. No sé si hay preguntas. No, ninguna. Este conjunto de datos, no sé si alguien no estuvo en las sesiones de la semana pasada, ¿no? ¿Todos estuvieron? Ya, entonces, o sea, simplemente para recordar que todos los enlaces están en el Classroom, en el notebook. La clase que hemos hecho hoy día ya está en el notebook, ¿no? Entonces, esto ya está en vivo, digamos, ¿no? Entonces ya lo pueden utilizar. Voy a grabar, guardar aquí. Esto, acuérdense de utilizarlo. Y no, este es de la clase pasada. Ya, y esto, estos fueron los ejercicios, ¿no? Vale, listo. Con eso ya estamos. Ya, voy a detener la grabación.